Esta es la parte 6 del módulo Elemento de Reactores Experimentales para el curso de SEATEN 2020. Lo que vamos a trabajar en esta clase son las características del reactor de investigación que se está construyendo en el Centro Atómico de Ezeiza. Es el reactor RA10. También vamos a brevemente discutir o analizar cuáles son los instrumentos que se han propuesto para utilizar los haces de este reactor y las aplicaciones más importantes de esos instrumentos. Muchas veces ya hemos comentado cuál es la importancia que tiene la investigación científica como parte inicial de toda una cadena que involucra a la investigación aplicada, al desarrollo de tecnologías y finalmente el impacto que estas nuevas tecnologías tienen sobre aspectos importantes de nuestra vida cotidiana. Cuando me refiero a la vida cotidiana, estoy pensando no solamente en todo aquello que hace al bienestar del ser humano, sino también la sustentabilidad de la existencia del ser humano en nuestro planeta, es decir, el cuidado de nuestro ambiente. Esta investigación científica utiliza varias herramientas que han sido desarrolladas a lo largo de los años para la investigación y entre ellas el uso de las técnicas neutrónicas constituye uno de los aportes más importantes a este arsenal de herramientas para la investigación. Por eso decimos que la utilización de neutrones constituye hoy una poderosa herramienta de investigación con características únicas que hacen que estas sean herramientas en muchos casos insustituibles para abordar cierto tipo de estudios, sea en ciencias materiales, sea en biología y en tantos otros campos de la ciencia y la tecnología. Se quiere poner también énfasis en que la posibilidad de disponer de estas capacidades experimentales modifica sustancialmente las posibilidades también de alcanzar nuevas técnicas, nuevas tecnologías y producir nuevo o mayor valor agregado a los productos que los países elaboran. Por eso es que hay tanto interés en disponer de estas capacidades, aun cuando en muchos casos representan inversiones de magnitud para los países. Decíamos que hoy por hoy el uso de las técnicas neutrónicas representan un aporte muy significativo para campos muy variados de investigación como la física, química, ciencias materiales, biología, ingeniería, ciencias de la tierra, etc. Y que prácticamente hoy por hoy 2/3 de todos esos estudios tienen ya impacto directo o vinculación directa con las problemáticas que mayor impacto tienen sobre la vida cotidiana de la humanidad. El otro tercio tiene mucho que ver con investigaciones de tipo más básico, investigación pura, aquellos estudios que apuntan a simplemente un mejor entendimiento de las leyes íntimas que rigen los fenómenos de la naturaleza. Decíamos que los países hacen inversiones significativas para disponer de estas capacidades. Lo que estamos viendo acá son, sobre la izquierda, reactores, sobre la derecha, fuentes de neutrones basadas en aceleradores. Así, por ejemplo, tenemos el reactor OPAL, que fue puesto en operación en el año 2006. Ustedes saben, ese es el reactor que fue construido en las cercanías de Sydney por la Argentina a través de INVAP como cabeza de un consorcio de empresas que ganó esa licitación y construyó este reactor que los australianos lo denominan OPAL. Una inversión de $400 millones de ese momento. Así también en Alemania tenemos el otro reactor importante
que está en cercanías de Múnich. Este es un reactor de aproximadamente 800 millones de dólares. El costo más alto es porque es un reactor que también incluye, bueno, en este presupuesto que se menciona ahí, incluye gran parte de los instrumentos, mientras que en el caso del reactor australiano es la fuente propiamente dicha, es decir, el reactor en sí. Solamente a modo de, o por razones de completitud, menciono otros dos fuentes de neutrones basadas en aceleradores nuevas, como son la Spallation Neutron Source, SNS, en los Estados Unidos, en Oak Ridge, con un costo de 1.800 millones de dólares, que también se puso operativa en el año 2006. Y en el año 2008 entró en operación la fuente de Spallation de Japón, con un costo de 1.600 millones de dólares. Actualmente se está construyendo la fuente europea de neutrones, que está basada también en un acelerador de protones. Esto se está construyendo en Lund, en Suecia, en el sur de Suecia, y el costo por ahora está superando ya los 2.000 millones de euros. Lo que queríamos significar es que este nivel de inversiones tan alto se realiza para tener fuentes intensas de neutrones, porque la utilización de los haces allí producidos va a permitir hacer estos estudios que mencionábamos recién, estudios sobre diferentes campos de la ciencia y la tecnología que, como decíamos también, en última instancia tienen un impacto muy importante en mejorar los productos, hacerlos más competitivos, agregarle valor, en definitiva, a los bienes que se producen o a los nuevos desarrollos. Esta introducción sirve para mostrar que en muchos países en el mundo, notablemente en el hemisferio norte, se han venido realizando estas inversiones. Se han ido operando, puestas en operación, fuentes de neutrones ya desde hace unas décadas, después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Lo que mostramos en este mapa son círculos amarillos y rojos. Los círculos amarillos corresponden a reactores, fuentes de neutrones basadas en reactores. Los círculos rojos son fuentes de neutrones basadas en estos aceleradores de protones o fuentes de spallation. Ahí entonces tenemos el gran círculo rojo, que es la fuente de spallation que está en Oak Ridge, en Estados Unidos, la fuente que está en Japón, y también en Inglaterra opera ya desde hace más de 30 años, casi 40 años, otra fuente de spallation de menor envergadura que estas más nuevas, pero que ha estado produciendo un enorme impacto de cualquier manera en el uso de neutrones. Y bueno, ven ustedes puntos amarillos, además de los círculos mayores, que son otros reactores como lo que se ve bueno, en Japón hay uno debajo del círculo rojo, hay un círculo amarillo, hay un reactor también importante en Corea, en China, en Indonesia, en la India, naturalmente en Australia. Y esperamos también en un futuro cercano disponer de nuestro reactor RA10, que va a estar, por supuesto, va a significar un aporte importante en lo que el hemisferio sur pueda tener desde el punto de vista de estas fuentes de neutrones. El tamaño de los círculos, de alguna manera, representa una figura de mérito constituida por el producto del flujo térmico de neutrones producida por esas fuentes, multiplicada por el número de instrumentos para utilizar las técnicas neutrónicas, porque por supuesto lo que importa es en última instancia la combinación de ambos factores. El reactor RA10 que se construye en Argentina, lo vamos a ver enseguida, va a ser una fuente de neutrones muy competitiva con los mejores reactores que existen hoy en el mundo. Decíamos antecedentes. Vale la pena mencionar como un antecedente para el actual reactor RA10 en construcción lo que fue el proyecto del reactor experimental y de producción de radioisótopos
que en la Argentina se llamó proyecto RA9. Ese reactor RA9 iba a ser construido en el sitio donde está emplazada la central nuclear de Embalse, en la provincia de Córdoba. Lo que ustedes están viendo acá es una resolución del año 1986 del presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica de ese entonces, por el cual se me encomendaba la realización de elaborar un proyecto para utilizar los haces de neutrones que podían extraerse de ese nuevo reactor RA9, que como dije recién, tenía como misión primaria la producción de radioisótopos. Así que como ven ustedes, por aquellos años ya estábamos trabajando en la utilización de haces de neutrones para investigación. Ustedes saben, el reactor RA9 nunca se construyó en nuestro país porque hacia fines de los años 80 sufrimos unas hiperinflaciones que realmente impidieron absolutamente el nivel de inversiones que era requerido para la construcción del reactor RA9. La ingeniería de cualquier manera de ese reactor se realizó totalmente y si bien no se construyó en la Argentina, decíamos que INVAP utilizó grandemente las ideas que se desarrollaron en aquel proyecto para presentarse y ganar la licitación y eventualmente construir un reactor de investigación en Egipto, que es un reactor muy lindo que también está operativo ya desde hace algunos años en una localidad cercana a El Cairo. Volviendo a nuestro país, en todo caso, hay antecedentes también de utilización de neutrones desde allá hace muchos años, porque si bien no contamos nosotros aquí con una fuente muy... Solamente hemos tenido ya reactores experimentales más pequeños, pero de cualquier manera nuestros investigadores provenientes de diferentes lugares o grupos del país han estado utilizando fuentes de neutrones ubicadas en otros países, fundamentalmente el reactor del ILL en Grenoble, Francia, y también la fuente inglesa de Spallation. Lo que se muestra entonces acá es la localización de esos grupos, que como ven ustedes, el tamaño del punto también de alguna manera denota el número de participaciones que grupos han tenido utilizando neutrones en la Argentina. Así que lo que se muestra ahí son este tipo de cosas. Lo que también mostramos en esa torta al costado es entonces cuál es la participación relativa de diferentes centros de investigación argentinos que han estado utilizando estas técnicas neutrónicas que, como decíamos recién, empleaban fuentes de neutrones ubicadas, por supuesto, en otros lugares del mundo. Finalmente, en el año 2010, se define en la Comisión Nacional de Energía Atómica este nuevo proyecto que, como ven ustedes, es para el diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear argentino multipropósito, el cual se va a llamar RA10. Es importante notar que los objetivos, los ejes que se han utilizado para la definición de este proyecto son tres, fundamentalmente. El primero es la producción de radioisótopos, es decir, poseer una fuente moderna de gran intensidad que nos permita producir radioisótopos para atender el mercado nacional, también el mercado regional y ser participantes en el mercado mundial de radioisótopos de última generación y también desarrollar nuevos radioisótopos. Esa es una de las misiones primarias de la nueva fuente del reactor RA10. La Argentina es un país que desarrolla tecnología nuclear y por lo tanto es importante que tenga la capacidad de analizar los materiales que van a constituir componentes de un reactor nuclear, esto es, aquellas aleaciones y materiales que van a estar sometidos a dosis altas de radiación y que por ende es
absolutamente indispensable estudiar cuál es el comportamiento de esos materiales, la integridad de los objetos, partes y componentes que se vayan a construir con esos materiales que van a estar sometidos a estos daños por radiación muy intensos. De igual manera, la Argentina produce combustible nuclear, desarrolla nuevos combustibles nucleares y también la validación y calificación de los mismos demanda el quemado de los mismos. No hay otra manera que simular el comportamiento real en operación de los nuevos elementos combustibles para calificarlos desde el punto de vista de su utilización posterior, nada más y nada menos que en el núcleo de un reactor. Y el tercer eje, por supuesto, es la utilización de los neutrones producidos en la fuente a través de la extracción de los mismos y la utilización de esos haces a través de instrumentos para la realización de estudios básicos aplicados y desarrollos de nuevas tecnologías. Estas tres misiones han sido definidas para nuestro nuevo reactor RA10. El ingeniero Hermann Blaumann de este centro atómico es el responsable primario de todo este proyecto que ha tenido y sigue teniendo todavía su centro de operaciones, el núcleo de ingeniería de todo el proyecto ha estado en los grupos de ingeniería nuclear de este centro atómico Bariloche. Lo que están viendo ustedes ahí es una visión artística, digamos, pero es esencialmente la maqueta de computadora del nuevo reactor RA10, que esencialmente se menciona ahí, es propiedad de la CONEA y está siendo desarrollado por CONEA e INVAP. INVAP es uno de nuestros contratistas principales por las capacidades y experiencia que tiene INVAP en el diseño y construcción de reactores experimentales. Por supuesto que la gran parte de toda la ingeniería es realizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica, sus diferentes grupos. Esto está localizado, decíamos, en el centro atómico de Ezeiza. Ya hemos mencionado que esas son las tres metas: producción de radioisótopos, la validación y calificación de elementos combustibles y también materiales nucleares, que obviamente implica el desarrollo de nuevas aleaciones y demás con propiedades apropiadas para su utilización en instalaciones nucleares. Y finalmente el desarrollo y la implementación, de nuevas técnicas neutrónicas que no poseemos aún en todo el subcontinente latinoamericano. Esta entonces es la misión que vamos en cierto modo a desarrollar ahora en esta clase, porque es lo que nos interesa. He dicho en otras ocasiones que la producción de radioisótopo es la especialidad, en cierto modo, del Centro Atómico de Ezeiza. Esperemos que tengan el tiempo suficiente ustedes para también visitar las instalaciones en Ezeiza de producción de radioisótopos y tener un conocimiento directo y más detallado por parte de los protagonistas, de los colegas que trabajan allí en esta temática. En alguna ocasión ya hemos presentado estas propiedades del reactor RA10, pero las mencionamos brevemente otra vez acá. Su potencia va a ser de 30 megavatios, es una potencia media, es importante en realidad. Solamente existen algunos pocos reactores de potencia relativamente similar o mayor. El enriquecimiento del combustible en el isótopo uranio 235 va a estar cerca del 20%, como lo imponen las regulaciones internacionales actuales. Tendrá un pico térmico
valor del flujo en el pico térmico de alrededor de 4 por 10 a la 14 neutrones por centímetro cuadrado y por segundo. Este es un valor plenamente competitivo con los mejores reactores que se están utilizando en la actualidad, excepto por supuesto reactores de la clase del ILL que están en el rango de 10 a la 15 neutrones por centímetro cuadrado y segundo. Tendrá una fuente fría, la cual va a proveer también un flujo copioso de neutrones fríos del orden de 1 por 10 a la 14. Tendrá una fuente fría que sea la que provea esos neutrones fríos. Es una celda de un volumen de 18 litros. El material moderador frío va a ser deuterio líquido, el cual va a operar a una temperatura de alrededor de 23 grados Kelvin. Estos son algunos de los elementos centrales que caracterizan el reactor RA10 desde el punto de vista de su utilización como fuente de neutrones para investigación. Es decir, el flujo térmico de neutrones, la existencia de una fuente fría cerca de su núcleo y también los canales para extraer esos neutrones fríos del reactor. Vemos acá un corte de lo que es la zona interna del reactor. Vemos allí el núcleo en la posición central, rodeado o inmerso en un tanque que va a contener el agua pesada. Ese tanque también contiene los extremos, las puntas de los tubos de extracción. Esos dos tubos inferiores, por así decirlo, van a ser haces térmicos, van a ser tubos para extracción de haces térmicos, y los que están arriba, más angulados, digamos, van a estar mirando una fuente fría de neutrones. Luego, hacia afuera de ese círculo primero, que es el que contiene el agua pesada, es el cilindro, el tanque de agua pesada, en el cual se encuentran todas estas dispositivos como la fuente fría, los extremos de los tubos de extracción y también otros puntos oscuros que ustedes ven ahí y que tienen que ver con posiciones de irradiación, diferentes dispositivos para irradiación. Hacia afuera vamos a otro círculo mayor, eso ya contiene agua liviana a modo de blindaje, esencialmente. Luego viene el blindaje biológico de hormigón pesado, donde aparecen las otras partes de esos tubos de extracción con sus guías. Cada tubo de extracción, ustedes ven, poseen dos guías que se van separando. Y son esas guías las que en definitiva van a alimentar los instrumentos que estarán en sus extremos. Este entonces es un corte para que ustedes tengan una idea de cómo es la distribución básica primaria. Esto naturalmente está simplificado para que se puedan identificar las grandes componentes centrales del reactor RA10. El mapa de flujo que ustedes están observando ahí tiene en el centro, en ese cuadrado, la forma, la sección del núcleo, donde ustedes ven en un color bastante oscuro, azulado. Eso quiere decir número pequeño de flujo térmico, valores pequeños del flujo térmico, porque ahí tenemos el elemento combustible. En realidad, el flujo térmico, ya habíamos, recuerden ustedes, discutido, es reducido ahí porque es absorbido por precisamente el combustible, el uranio 235, para producir mayores fisiones, y por lo tanto ahí aparece un valor muy elevado de neutrones rápidos. Y el flujo térmico ocurre, se produce, se genera hacia afuera de la zona del núcleo. Es la zona más de un rojo más vivo, es donde se alcanzan los valores más altos del flujo térmico, cercanos alrededor del 4 por 10 a la 14.
Es en esa posición donde se pretende ubicar, o cercano a esa posición, donde se ubican los diferentes dispositivos. Por ejemplo, los extremos de los tubos para extraer los haces, donde se ubica también esa fuente fría, que es ese círculo magenta en la parte superior, digamos, del cuadrado, del núcleo, con sus tubos que están mirando directamente a la fuente fría, y también los otros círculos, algunos más pequeños y otros más grandes, que corresponden a diferentes posiciones de irradiación. Recuerden ustedes que las otras dos misiones del RA10 implican la producción de radioisótopo y también el quemado de nuevos combustibles e irradiación de nuevos materiales. Brevemente quiero decirles que en las 4 esquinas de ese cuadrado que representa la sección del núcleo y donde ustedes ven colores un poco diferentes, esas son posiciones libres de elementos combustibles y están destinadas a la ubicación de nuevos elementos combustibles que se quieran probar, cuyo quemado se quiera seguir. Esas son posiciones en las cuales el flujo de neutrones, como combinación de flujo rápido y flujo térmico, es muy similar al que corresponde a los reactores de potencia, y por lo tanto son posiciones apropiadas para estudiar el quemado y la evolución de un nuevo elemento combustible. Vamos avanzando paso a paso y ahora miremos, por ejemplo, la fuente fría de neutrones. No vamos a discutir aquí sus características, ya la hemos visto previamente, pero miremos, por ejemplo, lo que se calcula y lo que se especifica para ese reactor. Vemos hacia la izquierda, en color amarillo, un tubo de extracción y posteriormente una guía de neutrones, que va a ser la guía llamada guía 1, que está directamente mirando o tomando neutrones fríos producidos por esa fuente fría. Lo que se muestra en el cuadro de abajo es lo que ocurre con las guías de neutrones. Ahí, por ejemplo, la guía 1 va a tener una longitud total de 56 metros con 60 centímetros. Empezando, por supuesto, desde lo que ustedes están viendo ahí, desde las cercanías a la fuente fría, se marca el centro de la fuente fría. La guía en sí empieza a una cierta distancia de la fuente fría, aproximadamente 1,5 metros de distancia de esa posición. Más cerca no se puede poner porque las dosis gamma de radiación y de neutrones rápidos son demasiado altas y producen daños en esas guías de neutrones que, como ya vimos, también son muy delicadas, son multicapas que se van a ver seriamente afectadas y van a durar poco, digamos, en campos tan intensos de radiación como es la cercanía del núcleo y de la fuente fría de neutrones. Entonces la guía propiamente dicha en realidad empieza aproximadamente a 1,5 metros del eje de la fuente fría, tiene una pequeña zona recta y luego desde donde se inicia hasta lo que se llama el shutter primario. El shutter primario es la puerta o el portón de cierre que está precisamente en la cara por donde emerge la guía en la pared del reactor. Ahí se encuentra el shutter primario, que es ese dispositivo que ya discutimos en cierto modo, que es una pieza rotante que al rotar, ¿no es cierto?, desalinea la guía que está in-pile, lo que viene por dentro del reactor, con la guía que está por fuera del reactor. Y al desalinearla, por supuesto, bloquea totalmente la salida. Esa es la puerta o shutter primario. A partir del shutter primario, entonces comienza la zona curva de la guía, entre los puntos
C, D, y esta guía en particular tiene, bueno, las características están dadas allí en los diferentes segmentos y también cuáles son los números que caracterizan al M, digamos, la calidad de las guías. La guía de neutrones fríos, en este caso, entonces, en sus diferentes segmentos, tiene esos números que ustedes están viendo allí, que corresponden a, digamos, a la parte superior del rectángulo. El rectángulo lo tienen mostrado ahí también. El rectángulo tiene una altura de 20 centímetros y un ancho de 7 centímetros. Esos son los valores del interior de las guías. Son guías muy grandes. Eso significa que cada una de ellas va a poder alimentar a varios instrumentos. Bueno, en definitiva, esa guía, por ejemplo, es una guía curva que emerge y finalmente tiene todo un tramo recto final. A la derecha lo que estamos viendo es, me voy a referir directamente a las dos partes inferiores del rectángulo de la derecha, y eso nos está mostrando cuál es la distribución espacial de los neutrones. Naturalmente estamos hablando de neutrones fríos en posiciones de la salida, digamos, fundamentalmente digamos, cuando a la salida, en el final de la guía, importa mucho que haya una distribución homogénea al final de la guía, ¿no es cierto? En la posición del experimento, donde va a estar el instrumento. Eso es muy importante porque si no, seguramente nos produciría distorsiones y demás cosas sobre las imágenes, el número de neutrones que van a estar bombardeando diferentes partes de una muestra. Finalmente, en el cuadro inferior, lo que estamos viendo es la distribución espectral, es decir, la energía del haz de neutrones, que como ven ustedes, ahí tiene un pico alrededor de 1 milielectronvolt. Eso quiere decir que estamos hablando efectivamente de neutrones fríos. Esta parte que está acá a la derecha es la resultante de cálculos que se realizan con códigos tipo MCNP o MaxTAS, ¿no es cierto?, para hacer seguimiento de rayos. Son cálculos y, por supuesto, contra ellos tendrá que validarse, testearse una vez que los dispositivos estén puestos en su lugar y el reactor esté en operación. Eso es para mostrar cómo es una de las guías. Por supuesto que hay varias guías frías y térmicas. Lo mismo tenemos distribuciones de este tipo para las guías térmicas, también con guías de neutrones. Aquí lo que estamos viendo es, bueno, ¿dónde van a estar esas guías? Lo que estábamos mirando recién es la guía fría 1, la GF1, es lo que estábamos analizando recién desde el punto de vista de lo que el cálculo predecía y las especificaciones entonces que quedaban impuestas. Esa guía está mirando a la Cold Neutron Source, que es CNS, la fuente fría, y también a la misma fuente están mirando las guías frías 4 y 3 que están hacia el otro lado, a la derecha. Y por debajo están las guías térmicas con sus respectivos números, 1, 2, 3 y 4, que no están mirando, por supuesto, a nada más o directamente, si ustedes quieren, al agua pesada dentro del tanque. Eso sí, sus extremos ubicados en la cercanía del máximo del pico térmico producido por el reactor, tratando de que estén mirando una zona donde el flujo sea efectivamente del orden de 4 por 10 a la 14. Luego se inicia el proyecto RA10, se comienza con la ingeniería, que como ustedes se podrán imaginar es muy compleja, son millones de horas hombres de ingeniería los que demandan
el diseño de una instalación de estas características, bajo normativas internacionales y, por supuesto, con la aprobación de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina. No es que alguien diga vamos a hacer un reactor y se hace un diseño y se comienza a construir, sino que cada una de las partes principales de avance de la ingeniería tiene que recibir la autorización o la licencia para avanzar al paso siguiente por parte de la autoridad regulatoria. Muy especialmente lo que se llama la licencia de construcción. Esto es cuando todo el paquete de ingeniería ha sido analizado exhaustivamente por los especialistas de la autoridad regulatoria. Ellos hicieron las preguntas y obtuvieron todas las respuestas, fundamentalmente ante los diferentes tipos de problemas que se pueden plantear, cuáles son las medidas de prevención, mitigación y reparación que ellas pueden tener y que se implementan, por cierto, en el diseño ya de la instalación. Finalmente, por allá, por el año 2014, ya se establece entonces la necesidad de organizar el nuevo laboratorio que va a hacer uso de los haces de neutrones en reactores RA10. Lo que estoy mostrándoles acá a ustedes es esa resolución o parte de la resolución de presidencia de la CONEA, como ven ustedes ahí en la resolución 331 del 19 de septiembre del 2014, por la cual se crea el proyecto laboratorio de uso de haces de neutrones en el reactor RA10. Y tiene sus objetivos, naturalmente, y beneficiarios. Y acá se lanza, entonces se dispara otro gran proyecto paralelo y que tiene que estar altamente sincronizado además con el proyecto de construcción del reactor RA10, porque este es el proyecto para el diseño, instalación, montaje, puesta en operación de toda la instrumentación que va a hacer uso de los haces de neutrones emergentes del reactor RA10 y también de preparación de todo el recurso humano necesario para operar todas esas nuevas facilidades, esos nuevos instrumentos que van a ser, digamos, el corazón de este laboratorio nuevo. Nuevo no solamente en el país, sino también en toda Latinoamérica. Aquí entonces tenemos una explicitación de cuáles son los dispositivos que están ubicados en cercanías del núcleo del reactor RA10. Las llamadas instalaciones de irradiación para producción de radioisótopos, que son, ¿no es cierto?, los diferentes colores que ustedes ven acá para producir diferentes isótopos, ya sea iridio, lutecio, molibdeno, que es lo más numeroso, 10 posiciones para eso, iridio también, de tipo industrial, quiere decir esto, y luego tenemos dispositivos neumáticos que son para activación, análisis por activación neutrónica, fundamentalmente, y luego estos otros de color naranja que son posiciones para irradiación de silicio. Entonces, por eso es que si sumamos a estas instalaciones para irradiación, ya sea producción de radioisótopos, irradiación de nuevos materiales de interés nuclear, el uso de técnicas de activación neutrónica y de irradiación de silicio, es evidente que este conjunto de aplicaciones más el uso de los haces, se ven los tubos ahí, ¿no es cierto?, levemente marcados, hacen que este reactor sea un reactor multipropósito. No es solamente un reactor de haces,
como lo hemos visto en el caso del reactor del ILL o el reactor que está en Múnich, sino este es un reactor multipropósito. Por eso tiene menos haces, pero también servirá para un conjunto adicional de aplicaciones. Y esto es así porque realmente presenta un balance de nuestras necesidades y nuestra utilización. La comunidad de usuarios de técnicas neutrónicas en nuestro país y en nuestra región, en realidad, sigue siendo todavía muy pequeña. De manera que seguramente con este reactor, con las capacidades experimentales que se esperan instalar, vamos a tener ya una excelente capacidad para alimentar las necesidades o para dar respuesta a las necesidades de uso de neutrones de grupos argentinos y de la región, a la cual esperamos que también en un futuro no lejano se sume un reactor bastante similar a este que va a ser construido en Brasil. Como ustedes sabrán, se firmó un acuerdo entre Brasil y Argentina oportunamente para la provisión por parte de INVAP de estos dos reactores. Claro, el proyecto argentino empezó hace 10 años, el proyecto brasilero no está como por empezar o está empezando, es como demorado. Pero la idea es, en todo caso, combinar luego, complementar las capacidades que estén instaladas en la Argentina con las nuevas capacidades que se vayan a instalar cuando exista el reactor brasilero, de manera de expandir el abanico de opciones instrumentales que vayamos a tener en un futuro y tener así un eje, ¿no es cierto?, entre San Pablo y Buenos Aires de técnicas experimentales en base a neutrones de las más poderosas del mundo para beneficio de nuestras comunidades en Latinoamérica. Allí ven ustedes otro gráfico donde se muestra también de manera así muy esquematizada cuáles son las partes centrales del reactor. En este caso ya estamos viendo el cilindro que contiene el agua pesada, en cuyo interior va a estar el núcleo del reactor y todas esas posiciones de irradiación. Se ven los grandes tubos para extracción de los haces y también esos grandes, el piping, las cañerías para el enfriamiento del núcleo, por una parte, y también el agua que alimenta a la llamada pileta. Es decir, imagínense que todo esto que están viendo ustedes ahí está inmerso dentro de otro gran cilindro, un recipiente, como se le llama, que contiene agua liviana y que también necesita ir circulando. Bueno, entonces esto es como una visión separada, también hecha por computadora, para identificar cómo es comparativamente ese gran cilindro. Es cerca de 2,5 metros de diámetro central, donde hay agua pesada y todas las instalaciones, incluyendo el núcleo mismo, y también los grandes tubos de extracción de haces y los tubos de alimentación o digamos, del agua de enfriamiento del núcleo, que como ven ustedes es enfriado en forma ascendente, y también los tubos para enfriamiento del agua de la pileta. Esta es otra vista, un corte del cilindro de agua pesada para ver de nuevo las posiciones relativas ahí de los diferentes dispositivos en el interior de ese tanque de agua pesada. El núcleo en la parte central, luego pintados de verde las estructuras para la extracción de los haces y los otros cilindros de diferentes diámetros que corresponden a las diferentes posiciones de irradiación para producción de radioisótopos o irradiación de silicio. Un corte, un layout, como se dice, de la planta
es aproximadamente lo que se plantea acá, con algunos valores de tamaños. Como ven ustedes, el edificio del reactor propiamente dicho es algo del orden de unos 30 por 30 metros. Y ahí está adosada esa gran sala, ¿sí?, de más de 60 metros de largo, que va a contener todos los otros instrumentos que van a ser a su vez alimentados por guías de neutrones que transportarán a esos neutrones, ya sean térmicos o fríos, desde la cercanía del núcleo del reactor hasta estas posiciones decenas de metros alejadas del núcleo, es decir, de las fuentes. Solamente con el desarrollo de las guías de neutrones se pudo explotar esa capacidad de transportar neutrones a distancias tan largas y así sin pérdida esencial de su flujo, y de esa manera poder entonces alimentar a un conjunto grande de instrumentos, porque ya el espacio va a ser apropiado para desplegarlos. De cualquier manera, también se indica aquí que en el hall del reactor van a haber dos instrumentos, que en rigor son los instrumentos que ya están siendo diseñados y cuyas componentes están siendo ya adquiridas. Van a ser los dos primeros instrumentos que van a existir en este nuevo laboratorio de uso de haces de neutrones. En nuestro país hemos estado utilizando neutrones hasta ahora para diferentes disciplinas como herramientas experimentales. Se indican acá, por supuesto, ciencia de materiales y física han sido típicamente las áreas que más utilizaron estas técnicas en el pasado, hasta ahora también. Química, ingeniería, luego viene, por supuesto, toda la parte de biología y otras, ¿no es cierto?, aplicaciones a veces también industriales o de impacto en la cuestión en dispositivos energéticos, digamos. Este proyecto nuevo, proyecto para la construcción de ese laboratorio argentino de haces de neutrones, es lo que llamamos el proyecto LAN, que son precisamente las siglas de lo que acabo de mencionar. Este es un proyecto, entonces, que es el que se disparó en el año 2014, que tiene toda una estructura ya dada y que viene avanzando también de manera muy sólida, muy consistente en el diseño de los instrumentos nuevos que van a estar en el laboratorio, la priorización de los mismos y fundamentalmente también la preparación de recursos humanos con la capacidad para operar esos instrumentos y también para liderar los grupos de usuarios que van a estar empleando esos instrumentos para diferentes áreas de investigación. Entonces, el reactor RA10 de nuevo va a tener, como ven ustedes, un edificio que es el edificio principal, donde está el reactor propiamente dicho, el RA10, y va a tener un conjunto de edificios auxiliares cercanos al reactor, pero nos interesa remarcar, por supuesto, dos. Uno va a ser la planta de radioisótopos, que es muy importante, es algo de gran envergadura, de mucho costo. Un conjunto de celdas calientes, como se llaman, celdas muy especiales para manipulación de los radioquímicos que son extraídos, su, digamos, separación, para producir, en definitiva, los radiofármacos, que son la forma en la cual se emplean en la medicina nuclear. Y por supuesto, esa gran construcción que se llama LAN, que como les dije recién, es el ámbito en el cual se van a desplegar los diferentes instrumentos.
Este es un sketch de lo que viene siendo programado. A la izquierda ustedes ven, digamos, el reactor propiamente dicho, esa especie de cilindro, ¿no es cierto?, dentro de la estructura gris, y de ahí van a emerger desplegados en el hall mismo del reactor dos instrumentos. Uno que se llama difractómetro, escáner de materiales, que va a tener un nombre y el nombre es Andes, y otro que está hacia la esquina del edificio del reactor dentro del hall, que dice imágenes, y es un instrumento que se llama Astor. Luego, como continuación de esa estructura gris, tenemos toda la parte de blindaje de las guías. No hay nada allí, solamente en su interior están las guías de neutrones bien blindadas. Y esas guías se van a continuar en esa otra estructura como de techo blanco, digamos. Estructuras que son más cortas hacia abajo, donde van a ir apareciendo las guías de neutrones fríos, y más largas hacia la parte superior en este dibujo, porque ellos van a contener las guías de neutrones térmicos, que como ya les dije, requieren mayores longitudes porque su curvatura no puede ser tan grande relativamente como la de los neutrones fríos. Cuesta más ir haciendo reflejar los neutrones térmicos y por lo tanto eso quiere decir que la curvatura tiene que ser más pequeña y por ende, para poder realmente hacer que la boca de salida de los neutrones al final de la guía no vea la boca de entrada de neutrones en la guía, entonces requiere distancias mayores. En definitiva, lo que ahí también están viendo ustedes es una propuesta de instrumentos que van a ser ubicados y desplegados, digamos, en esa sala en primera instancia. En primera instancia quiere decir que esa es en realidad la opción que hoy existe. En algunos casos se está avanzando en la obtención de instrumentos, no necesariamente construidos de partida, de cero, sino por ahora transfiriendo esos instrumentos de algunos reactores en Europa que están cerrando. Yo les he mencionado ya anteriormente que tanto el reactor Orfeo, ubicado en el laboratorio Léon Brillouin del sur de París, de Saclay, y el reactor de Berlín, que se han cerrado en octubre, ambos excelentes reactores con una excelente instrumentación, y entonces hay todo un proceso por el cual se pueden transferir en algunos casos, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones de utilización por grupos de esos países, en otros casos pagando alguna parte, digamos, de lo que es el costo del instrumento, pero en todo caso eso es lo que va a haber inicialmente en esa sala de guías. Los instrumentos que están en el hall, el difractómetro y el instrumento de imágenes, están siendo diseñados y van a ser construidos, son construidos de cero totalmente, mientras que los otros van a ser oportunamente instalados cuando se termine el proceso de transferencia. Y en otros casos, donde no son transferidos los instrumentos, bueno, se van a ir diseñando y construyendo cuando los grupos interesados, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, sean capaces de conseguir el presupuesto necesario, que como ustedes sabrán, en todos los casos, en mayor o menor medida, pero cada instrumento cuesta algunos millones de dólares. Habría que pensar típicamente entre 5 a 7 u 8 millones de dólares cuesta cada instrumento. Como ven ustedes, entonces, más allá de los que pensamos o los que van a estar instalados en el hall del reactor, también tendremos otros instrumentos como difractómetro de alta intensidad y otro de alta resolución, por supuesto sobre la guía térmica, y al final de la guía un difractómetro de monocristal de gran importancia,
sobre todo por su uso en biología estructural. También tendremos, están planificados tener un instrumento para pequeño ángulo, eso que se llama SANS, de materia blanda, un triple eje frío, es decir, un espectrómetro que utilice neutrones fríos, un SANS multipropósito, otro instrumento de pequeño ángulo, y un reflectómetro. Esos son los instrumentos que estarían siendo priorizados entonces para constituir lo que se llama el conjunto inicial de instrumentos para el RA10. El hecho que se llame conjunto inicial no quiere decir que estén todos cuando el reactor se lleve a crítico. Posiblemente haya un instrumento que esté listo, alguno de los dos del hall del reactor seguramente ya estará listo para ese entonces, pero los demás se irán instalando oportunamente. Allí ven ustedes un corte con más detalle de esos dos instrumentos en el hall del reactor. Ahí está, abajo el instrumento que se llama Andes, que es un difractómetro. Está montado sobre una de las guías térmicas, que va al hall del reactor directamente. Y como ven ustedes, es un difractómetro en el sentido de que viene el haz de neutrones térmicos, va a un monocromador, el cual se encuentra dentro de una casamata de blindaje. Ese monocromador me va a permitir extraer un haz monocromático de neutrones de una longitud de onda perfectamente definida, el cual va a iluminar una muestra y por supuesto un detector para observar los neutrones que son dispersados por la muestra. Ese instrumento que se llama Andes entonces está utilizando una guía de neutrones térmicos. Lamentablemente, como ven ustedes, ahí está tapando otra de las guías térmicas, pero bueno, eso está ocurriendo ahora. Quizás se están tomando algunas previsiones desde el punto de vista de la posibilidad a futuro de incorporar allí otra guía para llevar a otro instrumento que esté en el espacio que queda entre Andes y el instrumento que está arriba, que se llama Astor. Ese instrumento que está ahí arriba también, al igual que Andes, está ya diseñado y está en proceso de adquisición de los componentes más importantes. En este caso, Astor no es un difractómetro convencional, sino es un instrumento que produce imágenes. Es lo que nosotros llamamos un instrumento para producir neutrografías. Es un neutrógrafo y también hace tomografía de neutrones. Esto está ubicado sobre una de las guías frías, la guía fría 3 de neutrones, y bueno, como ustedes ven, es un instrumento grande. Ustedes fíjense la escala, nos muestra lo que son 2 metros. Ese es un instrumento entonces que tiene, no sé, aproximadamente, no recuerdo bien ahora, pero ciertamente 15 metros o algo más de longitud total. Y tiene diferentes partes y vamos a ver pronto para qué están esas partes y especialmente algunas de las aplicaciones de Astor. Estos dos instrumentos fueron inicialmente seleccionados porque su utilización es de interés directo de la misma Comisión Nacional de Energía Atómica, de varios grupos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, por supuesto, se trabajó también para conseguir el presupuesto, de manera de iniciar con estos dos instrumentos la instalación o el despliegue real de instrumentos en este nuevo laboratorio que se llama LAN. Esto es un corte longitudinal del instrumento Andes, perdón, del instrumento Astor. Astor es el instrumento de imágenes. Hacia la derecha está, digamos, ¿sí? Pequeña, está ahí, se ve
esa especie de cápsula que es la fuente fría de neutrones, el haz que emerge, la guía que emerge desde ahí, de neutrones hasta el borde del blindaje biológico donde está el shatter primario, y luego comienza a partir de ahí el instrumento propiamente dicho. Hay, como ven ustedes, un colimador secundario y hay también un shatter secundario. Y después ya se entra directamente al instrumento. Hay un primer espacio o sala que se llama sala de conformación del haz, donde van a haber una serie de dispositivos que van a permitir precisamente conformar el haz, fundamentalmente desde el punto de vista de su colimación y de el recorte, por así decirlo, de energía o selección de energía de todo el haz térmico que está viniendo por la guía. La guía continúa hasta la zona experimental propiamente dicha, donde vamos a tener una posición de la muestra que va a poder moverse. Esa posición de la muestra se va a poder mover desde un valor más cercano a la fuente hasta una posición mucho más cercana a lo que sería el detector sobre la izquierda de la sala experimental. Este es un corte de lo que es este instrumento Astor. ¿Para qué va a servir? Rápidamente, aquí hay algunos ejemplos. Estudios paleontológicos. Hemos dicho muchas veces ya que los neutrones tienen la capacidad de penetrar profundamente en los materiales. En las muestras, ¿no es cierto?, fosilizadas fundamentalmente, con neutrones se puede estudiar de manera no destructiva, naturalmente, el interior de estas piezas. Y así, por ejemplo, acá lo que se está mostrando en este caso es en un antiguo fósil cómo fue evolucionando, ¿no es cierto?, lo que o el origen del oído timpánico, el oído con el sistema que tenemos actualmente, que poseemos nosotros y que como en sus orígenes, ¿no es cierto?, era diferente y fue desarrollándose a través del mecanismo de nuestro oído interno. Todas estas cosas los paleontólogos entonces pueden ir estudiando a través de sus fósiles que van siendo incorporados o analizados con herramientas como la que les acabo de mostrar. Se hacen verdaderas tomografías de estas piezas para este tipo de estudios. La penetración de los neutrones precisamente permite este tipo de estudios que son, como dije antes, de carácter no destructivo. No podríamos romper piezas de enorme valor. Se mostró ahí, ¿no es cierto?, una parte muy especial del cráneo de este animal. Y abajo lo que se está mostrando es cómo también se han ido estudiando. Ustedes ven en la fotografía de abajo central una tomografía realizada en el reactor de Múnich, que permite entonces identificar o reconstruir los dientes de ese animal, las características, también sin tener que romper el resto de la estructura fósil de la mandíbula de este animal. El estudio de baterías de litio, acá ya no voy a tener tanto, tampoco es importante ver que uno, por supuesto, puede estudiar hasta dispositivos bajo condiciones de operación. Cómo es el proceso de transporte en estas baterías de litio, cómo se produce el transporte protónico fundamentalmente, ya que los neutrones pueden ver de manera muy clara cuáles son cada uno de los materiales que conforman las baterías
y cómo se va produciendo el empobrecimiento de unos respecto a otro de esos materiales a medida que se va descargando, por así decirlo, la batería. Esto se estudia inoperando, como se llama, para tener conocer la realidad bajo condiciones propias de operación, no estáticas, ¿no es cierto? Esto también se hace y son aplicaciones de tipo tecnológico muy directo y de alto impacto. Para el otro instrumento también lo que se muestra acá es la variedad, ¿no es cierto?, de aspectos que se pueden abordar con este instrumento llamado Andes, que es fundamentalmente un difractómetro. Es un difractómetro que tiene características que permiten hacer aquellos estudios que hemos ya conversado, que nos permiten hacer relevamiento de tensiones internas en los materiales. Por ejemplo, métodos, como dice ahí arriba, avanzados para estudiar soldaduras, en acero, por ejemplo, las diferentes fases de la soldadura y las tensiones que van quedando, también en materiales altamente deformados y, por supuesto, sin romper el material se puede cuantificar y por ende calificar cuando un material o una componente tiene valores de tensiones residuales internas que son permitidas para su puesta en operación. Por supuesto, también esto vale para materiales en aplicaciones nucleares, otras características, ¿no es cierto? La evolución, las transformaciones de fase que uno puede estudiar en diferentes aleaciones, materiales martensíticos, dice ahí, propiedades, ¿no es cierto?, de pseudoelasticidad y memoria de forma. Empezando allá arriba a la derecha, también utilizando técnicas de difracción, se pueden estudiar estas cuestiones que hacen a nuestras herencias culturales. Mencionamos ya también en el pasado cómo mirando por difracción de neutrones se pueden analizar cuáles eran las tecnologías que se empleaban en épocas remotas del pasado para construir las primeras piezas metálicas, si esto eran por forjado, por fundido y demás, sin destruir, por supuesto, esas piezas de enorme valor cultural e histórico, ¿no? Bueno, entonces este difractómetro va a tener una utilización que va a cubrir todos esos aspectos que ustedes están viendo acá. Y por supuesto, esto no es solamente una expresión de deseo o lo que se sabe que se puede hacer, sino que existen ya grupos interesados en nuestro país que están en contacto con los diseñadores de Andes y también preparando a jóvenes para que puedan abordar los diferentes temas de interés de esos grupos utilizando el instrumento Andes que está siendo diseñado y que va a operar en el reactor RA10. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Esto les queda a ustedes como solamente una aclaración de las diferentes técnicas analíticas que son posibles de abordarse con este instrumento y cuáles son sus aplicaciones directas, fundamentalmente en la ciencia de los materiales y en aplicaciones que hacen a la metalurgia real. Las componentes de Andes ya hemos visto también rápidamente. Utiliza un haz térmico de neutrones, el cual alcanza finalmente el monocromador que está en el centro de este círculo azul, que en realidad contiene un blindaje muy pesado y del monocromador se extrae un haz monocromático, en este caso digamos como hacia abajo, por así decirlo, y incide sobre la muestra y a 90 grados en principio está ubicado el detector, el cual por supuesto va a poder moverse en ángulo alrededor de la muestra para relevar diferentes ángulos y demás. Todo dependiendo de cuál sea la técnica analítica que se quiere utilizar
con este instrumento Andes. A la derecha se ve también una concepción artística de cómo va a ser ese instrumento en la práctica. Por supuesto que las dimensiones, lo que está en un color rojizo allí, viene a ser el blindaje que rodea al monocromador. Eso va a tener un diámetro de alrededor de unos 2,5 metros más o menos. Es una componente muy pesada del instrumento, porque es hormigón pesado, precisamente. La difracción de neutrones, bueno, ya hemos hablado mucho la utilización que esto tiene. Por ejemplo, el carburo uranio cambia estructura cristalina con la temperatura. Entonces, el carburo uranio que se emplea en la práctica en algunos dispositivos nucleares cambia de fase a una temperatura alta y por supuesto que es muy difícil acceder a esas temperaturas y observar lo que ocurre con cualquier tipo de radiación. El problema además es que lo que cambia en realidad es la posición de los carbonos. Los átomos de uranio no se modifican esencialmente en su posición a pesar de que es estructural significativo. Los rayos X solamente ven el uranio y por eso es que en una u otra de esas estructuras el espectro de rayos X es esencialmente el mismo. En cambio, el espectro de difracción de neutrones es esencialmente diferente y refleja de manera absolutamente clara la diferente estructura cristalina del mismo material, el carburo uranio, a baja y alta temperatura. Esta es una aplicación muy obvia entre tantas otras del uso de neutrones, la capacidad única que tienen los neutrones para resolver cierto tipo de problemas. Otra técnica muy importante es la que se llama dispersión a pequeño ángulo. El instrumento es conocido popularmente, digamos, como un SANS, Small Angle Neutron Scattering, o espectrómetro. Lo que se muestra ahí es fundamentalmente el hecho de que uno está empleando un haz de neutrones bastante monocromático, colimado, una posición de la muestra y luego se observa el haz que es dispersado a pequeño ángulo. Obviamente, como ustedes se pueden imaginar, lo que uno pretende hacer con esto es observar la dispersión de neutrones a pequeños valores de Q, el vector de scattering Q, que un poco está dibujado en esa pantalla. Explorar un espectro de difracción a pequeños valores de Q quiere decir estar estudiando objetos de tamaños grandes a nivel microscópico. Esto sería un objeto de tamaño nanoscópico. ¿Sí? Entonces, toda la nanotecnología y los nanomateriales se pueden estudiar con grandes ventajas empleando estas técnicas de neutrones, scattering de neutrones a pequeño ángulo, porque entonces vamos a estudiar objetos y procesos que ocurren a escalas de los nanómetros, desde el nanómetro hasta 100 nanómetros típicamente. Y hay una gran cantidad de procesos y objetos que tienen ese tipo de dimensiones. Y algunos de ellos se mencionan ahí abajo: polímeros, fluidos complejos, alimentos, productos de limpieza, sistemas en nanociencia de los materiales y en biociencias. Y bueno, no solamente eso, ¿no? También uno puede estudiar objetos, un poro es un objeto en un medio que puede ser una dada aleación, por ejemplo,
o estudiar los poros en carbones. El tamaño y la distribución de poros en carbones califica directamente la calidad de ese carbón para su quemado. Dependiendo de esos dos parámetros, tamaño y distribución de los poros, el quemado va a ser muy diferente. También los poros en los materiales, en el cemento, por ejemplo. El fraguado del cemento va a tener que ver directamente con el tamaño de los poros que vayan a quedar en la mezcla que uno produce. Ese tipo de cosas se pueden ir optimizando y desarrollando materiales con características especiales empleando técnicas de neutrones que pueden in situ, digamos, también aplicarse para estudiar este tipo de objetos o procesos. En este caso, utilizando scattering a pequeño ángulo. Lo que estamos haciendo acá es un brevísimo raconto de algunas de las aplicaciones de los instrumentos que queremos tener en nuestra sala de guías del reactor RA10, del laboratorio LAN. Bueno, biomoléculas en solución. Aquí también estamos hablando de objetos de tamaños nanoscópicos. Por supuesto que algunas de las propiedades de las moléculas se pueden observar en forma cristalina, otras hay que mirarlas en su forma usual en ciertas soluciones en medios acuosos, como indica ahí. Esto se puede estudiar perfectamente bien con neutrones, porque además un medio acuoso puede ser agua normal o agua pesada, cuyas características son absolutamente diferentes y por ende con experimentos en los cuales uno realice esa sustitución isotópica del medio acuoso, uno puede identificar perfectamente el resto. Esto es las características estructurales de las moléculas de interés biológico en solución. La reflectometría, como dice ahí al costado, el resultado de un experimento de reflectometría es la distribución de material en función de la profundidad, aún para superficies enterradas. Es decir, lo que se utiliza acá es la propiedad que tienen los neutrones al ser reflejados por superficies y la posibilidad de que los neutrones que son reflejados por diferentes superficies puedan tener interferencias constructivas o destructivas, me permite estudiar las propiedades de esas superficies. Acá lo que se está mostrando es un experimento donde se está viendo cuál es la profundidad o el espesor de esta capa de poliestireno depositada sobre un sustrato de silicio. Lo que se obtiene en el experimento de reflectometría es algo como ese difractograma que está allí abajo, donde claramente también aparecen un conjunto como de pequeñas ondas que no son otra cosa que los fenómenos de interferencia entre las ondas producidas en las superficies superior e inferior de esa capa de poliestireno. Eso, por supuesto, me permite identificar con alta precisión el tamaño o el espesor de esa capa. Bueno, básicamente lo que se muestra acá es lo mismo y lo que se aclara es lo que acabamos de mencionar. Ya en forma gráfica pueden ver ustedes ahí esos fenómenos de interferencia que son los que me van a dar lugar a esas estructuras en el espectro, en el difractograma, que son precisamente esas estructuras de Kiesel que me van a determinar, me definen los espesores. Y entonces podemos, fíjense ustedes en este caso, determinar el espesor de una capa de oro de aproximadamente 30 nanómetros con, como dice ahí, con incertezas no superiores a un 3%, lo cual entonces es una excelente herramienta para este tipo de mediciones. La espectrometría, los espectrómetros, el estudio de la dinámica de los materiales. Aquí también otra forma de las que ya hemos visto.
por ejemplo, un sólido molecular, lo que podemos estudiar, la dinámica va a contener este tipo de formas, algunos picos que me van a hablar de la existencia de excitaciones particulares asociadas a los modos moleculares internos, muy típicamente las vibraciones y rotaciones de las moléculas alrededor de sus centros moleculares, y también la existencia de modos acústicos y ópticos, fonones, si estoy hablando de un cristal molecular, como hielo, por ejemplo. Y finalmente también a valores alrededor del scattering elástico, valores de muy pequeñas transferencias de energía. Esto se llama pico cuasi elástico y que eventualmente me puede decir si estoy en presencia de algún proceso difusivo dentro del cristal que estoy estudiando. Esto entonces es en líneas generales lo que uno estudia con espectrómetros. Aquí hay solamente un ejemplo del estudio de las excitaciones, del espectro de frecuencias de las excitaciones translacionales de moléculas de deuterio en el deuterio líquido. ¿Sí? Esto es muy importante también por la utilización que tienen estos líquidos, el hidrógeno líquido y el deuterio líquido. De hecho, nuestra fuente fría tiene deuterio líquido en su interior. Necesitamos conocer estos espectros, esta dinámica del hidrógeno o el deuterio líquido para poder hacer modelos de interacción de neutrones con estos líquidos que nos permitan generar bibliotecas de datos, de secciones eficaces, mucho más precisos para que podamos calcular, por ejemplo, fuentes frías con mucha mayor precisión. Puede parecer alejado de un problema de interés práctico, pero no es así. Estas técnicas tienen, digamos, mucha investigación a su vez por detrás. Mi campo particular de investigación está asociado al desarrollo de las técnicas, no ya a la utilización. Por supuesto que uno tiene la utilización en mente para poder tratar de mejorar estas técnicas, pero la utilización será posible cuando la técnica realmente se convierta en una herramienta potente. Para que alcance un tal estadio, esta técnica, hay mucha investigación, hay mucha optimización de sus diferentes componentes. En este caso, estamos hablando de una fuente fría de neutrones, por supuesto, tenemos que conocer muy bien cómo interactúan los neutrones con el líquido, el deuterio líquido o el hidrógeno líquido, por ejemplo. Con el agua, esto es lo mismo. Aquí en este gráfico estamos viendo parte del espectro de excitación del agua. Los puntos rojos son puntos experimentales obtenidos, por supuesto, en un espectrómetro, en este caso con el reactor Orphée del laboratorio Léon Brillouin, y es la parte de baja frecuencia del espectro total de frecuencias del agua líquida. Y estamos viendo entonces alrededor de unos 70 milielectronvolt está el pico de las rotaciones, eso es la llamada banda rotacional, constituida por las rotaciones moleculares en el agua, que son rotaciones restringidas, por supuesto no es una rotación libre, y luego hay un pico a una energía mucho más baja, alrededor de 5 milielectronvolt, que es como una forma, como una suerte de cuasi cristal pequeño que se forma de manera en tiempos muy cortos. Es como si varias moléculas que conforman de repente un clúster de moléculas de agua oscilan las moléculas en ese clúster, comportándose como un pequeño cristalito. Y ese pico que ven ustedes ahí no es otra cosa que las excitaciones dentro de ese pequeño cristal que ocurre, que luego se desarma y se forma otro cristal, y así.
Por eso es que las moléculas de agua en el líquido no se están trasladando libremente, sino se están trasladando como objetos con una masa efectiva bastante mayor. Entonces, medir estas cosas, de nuevo otra vez, es indispensable. En nuestro grupo hemos estado trabajando mucho en estos últimos años para producir modelos mucho más sofisticados, tanto es así que se ve una línea negra, que es el modelo que hemos producido aquí en el Centro Atómico 6, a nuestro grupo, que está basado en cálculos de dinámica molecular y que tiene una descripción mucho mejor del experimento. Con estos modelos hemos sido capaces también de generar bibliotecas de datos de secciones eficaces para la interacción de neutrones térmicos con el agua, que producen resultados muchísimo mejores que los preexistentes y que han sido incorporados entonces en la gran biblioteca de datos que utiliza la industria nuclear ahora. Entonces, cualquier reactor que vaya a utilizar agua liviana o agua pesada que se diseñe en el mundo va a estar utilizando las bibliotecas que hemos desarrollado en el Centro Atómico Bariloche, porque son las que ha adoptado el establishment, la industria nuclear ha adoptado a estas bibliotecas como las mejores que existen en la actualidad. Pero, de nuevo otra vez, uno necesita apoyarse en datos experimentales. La dinámica molecular está muy bien, cualquier tipo de simulación está muy bien, pero existe un modelo en última instancia metido dentro de cada algoritmo. Nosotros necesitamos contrastar siempre los cálculos con el resultado experimental para validar esos cálculos y extrapolarlos eventualmente a regiones, ¿no es cierto?, de temperaturas o de energías diferentes o que para los cuales no existen datos. En definitiva, nuestro nuevo reactor RA10 será una nueva fuente de neutrones intensas que nos va a dar una posibilidad de realizar experimentos como ocurre en los mejores laboratorios neutrónicos del mundo. Así entonces nosotros vamos a tener esa nueva capacidad que no solamente queremos que esté disponible para nuestro país, sino también para toda la región y que naturalmente va a significar, por lo tanto, un nuevo aporte de enorme importancia a las herramientas experimentales con que contarán o con que cuentan nuestros grupos de investigación, tanto en la Argentina como en toda la región. Y eso es lo que también hemos enfatizado desde un primer momento cuando durante décadas hemos estado pidiendo, luego del cierre del proyecto RA9, que tengamos un nuevo proyecto para un reactor de investigación en la Argentina. Y con esto entonces terminamos este repaso rápido de lo que significa el proyecto RA10 para el nuevo reactor de investigación argentino y también el laboratorio asociado para las técnicas neutrónicas, este proyecto LAN, con sus diferentes instrumentos y sus diferentes aplicaciones.